Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de la escena del ensamblado de piezas de Factory.io. Y bueno, como podemos ver, el funcionamiento es muy simple. Es simplemente escoger una tapa de esta cinta, porque en esta cinta van a estar las tapas, y llevarla hasta esta otra cinta donde van a estar las bases. De esta forma pegaremos lo que es la tapa a la base y ya tendremos la pieza ensamblada. Y esta pieza pues ya podrá ser transportada por esta cinta donde se quiera. En este caso, bueno, pues es una rampa y aquí la pieza es eliminada. Simplemente a modo de ejemplo. Pero veríamos que el funcionamiento sería muy sencillo. Es coger una pieza de un sitio, llevarla a otro sitio y ya estaría. Y que este objeto manipulador, que va a ser el encargado de mover las piezas de un lado a otro, una vez termine el proceso, vuelva a su situación inicial para que se repita la operación pues, de forma indefinida. Entonces, bueno, voy a explicar un poco cómo sería el funcionamiento. En primer lugar, bueno, lo que tendría que ocurrir es que ambas cintas se pongan en marcha y cuando tanto la tapa como la base pues hayan pasado estas fotocélulas de aquí, las cintas se paren. Y una vez se hayan parado, pues proseguiremos con la aplicación. Entonces, bueno, inicialmente voy a poner las dos salidas a uno, la salida de Basic Conveyor y de Leads Conveyor, y cuando lleguen aquí, las paro. Ahí están. Vale, estas piezas de aquí no me van a hacer falta, así que bueno, las voy a quitar, porque si no luego me van a estorbar. Entonces ya las tenemos, tanto la tapa como la... Bueno, y me aparecen otras, bueno, luego las retiraré otra vez. Vale, lo que voy a hacer ahora es, si nos fijamos, el manipulador no está alineado con lo que sería el centro de la pieza, entonces tenemos que conseguir que se alineen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una salida que se llama Clamp Base y Clamp Lead. Lead de tapa, base de base. Entonces lo que queremos hacer es alinearla a las dos a la parte izquierda. Activamos las dos salidas, esto ocurrirá. Esto en nuestro programa tendrá que estar... esto en nuestro programa deberá estar programado que ocurra cuando la pieza haya pasado el sensor también. Entonces ya lo que tenemos que hacer es, con este manipulador, coger la tapa y ponerla sobre la base de la pieza. Entonces de esta forma ya estaría la pieza ensamblada. Y bueno, pues tendremos que ir ahora activando una serie de salidas que bueno, serán activadas por medio de otras entradas. Entonces, bueno, voy a explicar lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, primero decir que este manipulador es monoestable, es decir, solamente tiene un estado, es decir, está abajo o no lo está. Es decir, cuando la salida move z sea 1, el manipulador bajará. Cuando sea 0, volverá a subir. Entonces, lo que voy a hacer ahora es activar la salida move z y cuando haya detectado la pieza, que se activará una entrada llamada item detected, este sensor de aquí, pues lo que haré será coger la pieza, agarrarla con la salida grab. Una vez hecho esto, cogeremos la pieza y la llevaremos a la base, pondremos la tapa sobre la base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de todo esto? Bueno, el empujador este ya no nos hace falta porque ya hemos conseguido alinearlo. Entonces podemos poner la salida a 0. El clamp lead lo podemos poner a 0. Ya lo tenemos alineado. ¿Qué hacemos ahora? Pues como digo, bajamos el move z. Cuando lo haya detectado lo agarramos, ¿vale? Y ahora ya retiramos move z, lo ponemos a 0, ponemos a 1 el move x para que la pieza se nos quede encima y activamos otra vez move z. Ya tenemos la pieza encima. ¿Qué hacemos ahora? Soltamos el grab, la salida grab la ponemos a 0, ¿vale? Y lo que hacemos ahora es el manipulador que vuelva a su posición original, es decir, quitamos el move z y quitamos el move x. Ahora ya la pieza la tenemos aquí, como vemos, ya está formada por la base y la tapa, ya están pegados. Entonces la salida del empujador que mantiene la pieza aquí pegada ya la podemos desactivar, entonces el clamp base lo quitamos y bueno, ya tendríamos la pieza pegada. Como vemos, en este caso no ha quedado la pieza perfectamente ensamblada y esto es porque yo pues lo he ido haciendo todo paso a paso y pegando, y es muy probable que cuando he bajado la pieza pues no se ha producido a la vez el sostener la pieza. Y una vez que haya llegado al final, el manipulador, una vez que haya llegado al final de la tapa, no la ha cogido al instante y ha tardado un poco más. Entonces, claro, bueno, esto es un problema de este software y no la ha cogido y no se ha quedado, como vemos, no se ha quedado perfecta. Pero bueno, esto si utilizamos los sensores, y si utilizamos el programa o si utilizamos el código que tengo, que me lo podéis solicitar por correo,
se queda todo perfectamente. Entonces, bueno, aquí tendríamos ya la pieza, ya estaría ensamblada. Como vemos, no, como digo, no se ha quedado perfecta, pero en una simulación real sí que se quedaría, y en el vídeo inicial lo habéis visto cómo se ha quedado bien. Entonces ya lo que nos quedaría sería elevar la barrera y ya la pieza ensamblada que pase por esta rampa de aquí. ¿Cómo creo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues mira, ahora parece que se ha quedado bien. Mira, ahora se ha colocado bien. Bueno, son cosas del directo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es elevar la barrera con la salida post-raise basis. Como vemos, se eleva la barrera. La de abajo, la post-raise leads, sería la de las tapas, pero esta no nos hace falta para este programa. Entonces ahora simplemente sería activar la cinta de salida y ya la cinta o sea, ya la pieza ensamblada caería por aquí. Entonces, bueno, buscamos la salida basis conveyor, la activamos y como vemos la pieza pues ya cae por la cinta. Y ese sería un poco bueno, aquí cae otra porque había otra pieza más, pero y ese sería un poco el proceso. Ya, bueno, pues tendría que volver, la barrera esta tendría que bajar y empezaría el ciclo otra vez. Yo, bueno, he explicado cómo serían las salidas, cómo se deberían ir activando y las entradas y todo. Pero bueno, lo que es el funcionamiento real lo habéis visto en la parte inicial del vídeo. Entonces, bueno, nos quedaría ver un poco lo que sería el panel de mando con los típicos botones. En este caso solamente se ha utilizado el Start Button y también el Reset Button. El Reset Button lo que vamos a... simplemente para resetear la cuenta. En este display vamos a ir viendo las piezas que han sido ensambladas. Que bueno, el contador se irá añadiendo valores cuando pasen este sensor de aquí, porque ya la pieza está ensamblada y pues irá añadiendo de uno en uno. El botón de reset simplemente será para resetear la cuenta y el botón de start será lo que me ponga en marcha las dos cintas, tanto la de etapas como la de bases. El modo de funcionamiento pues no se ha utilizado, el stop y el emergency stop tampoco, porque bueno, simplemente era para ver el funcionamiento del programa, pero bueno, evidentemente en una instalación real pues necesitamos la seta de emergencia, el botón de parada y bueno, y probablemente haya modos de funcionamiento de manual y automático. En este caso ya vemos que ha sido todo de forma automática. Yo acabo de explicar un poco cómo sería el funcionamiento para que podáis hacer la programación, pero bueno, si alguno quiere el código me lo puede solicitar por correo, que está en la descripción del vídeo. Y nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.